pienso que en esencia el periodismo sigue siendo periodismo. El periodismo, en su razón de ser como tal, sigue siendo periodismo y sigue teniendo todas las características que el periodismo o el buen periodismo requiere. De pronto lo que cambia un poco son los procesos que se realiza el periodismo y los productos que son resultado del periodismo. Me explico. Antes los procesos periodísticos estaban muy claros por el tema de los tiempos, ¿cierto? Y del aspecto del soporte físico. Entonces sabíamos que una noticia se publicaba en medio, prensa, y salía pues en un periódico cada cierta periodicidad, cada 24 horas, que salía en una emisora radial, en un noticiero cada 12 horas, y que salía en un programa de noticiero de televisión cada 7 horas, cada 8, dependiendo del medio de comunicación. Hoy en día nosotros tenemos que pensar en que dos características provocaron cambios en esos procesos. Por ejemplo, el tema de que ya el periodismo no está implícito a un solo espacio, y por tanto no está implícito a un espacio que lo ubique en un lugar geográfico, y que le provoca incluso jugar con los tiempos, porque ya no es el mismo cambio de horario de acá que de otro lugar. Pero además tiene un soporte que no es palpable, o sea, el mundo virtual uno no lo toca, uno no puede percibirlo con los sentidos. Es una cosa un poco loca, pero así es. Entonces ya no está tampoco supeditado al tiempo. Entonces hoy la noticia puede actualizarse, inmediatamente se produce, o puede estar en un proceso de desarrollo que ha permitido que fluya mucho más rápido la información y que todo se obtenga de una manera mucho más fácil. Antes, si la noticia cambiaba, teníamos que esperar hasta el periódico el otro día para ver cómo había avanzado. Hoy en día una noticia puede cambiar muy rápidamente en menos de 5 minutos. Lo virtual posibilita el tenerlo inmediato. Entonces también se pasa de un concepto de actualidad a un concepto de inmediatez, y más que inmediatez, de instantaneidad. Todo se produce en un mundo instantáneo. Y eso también provoca que los mismos lectores o los mismos receptores o el público que accede a este tipo de información quiera tener las cosas instantáneas. Eso también marca, como te decía al principio, una diferencia en los productos periodísticos, porque entonces los productos periodísticos que hoy tenemos no son productos estáticos, sino que son productos demasiado dinámicos y que pueden cambiar muy rápidamente y que tienen pues unas características también que los hacen especiales. Un buen periodista en todo momento tiene que ejercitarse en el proceso de la escritura, sea para lo virtual o sea para el periodismo tradicional. Pero en el periodismo virtual ya hay una exigencia de una escritura como en varias dimensiones. O sea, antes estábamos muy acostumbrados a escribir como en un plano, digámoslo así. El hecho de que el medio virtual tenga una característica tan particular como la hipertextualidad exige una tercera dimensión. O sea, antes hablábamos de ancho y alto, por decir algo, en el espacio de 2 dimensiones. La hipertextualidad me da la profundidad del texto. Entonces, un poco la crítica al principio era que íbamos a retornar a un periodismo muy light, muy corto, pero nadie se había percatado que una de las grandes características precisamente del periodismo virtual es que tú, a partir del enlace o del clic o del hipertexto, del hiperenlace, vas a profundizar mucho más en la información y vas a profundizar cuantas veces quieras. El periodista que llega ahora al mundo virtual tiene que, pues ante todo, pues tiene que ser un buen periodista, y eso pues exige cumplir las normas que el buen periodismo exige. Tiene que ser un buen escritor, tiene que tener una claridad de qué es lo importante en una nota para provocar una hipertextualidad, una profundidad del texto. Tiene que estar muy cercano al uso de herramientas tecnológicas, y no solo herramientas que le permitan escribir ese texto, sino que le permitan ampliar la información. O sea, tiene que ser muy hábil en herramientas de búsqueda. Tendrá que ser un personaje que maneje varios tipos de herramientas. Antes uno se especializaba para ser un periodista de solo prensa, o de solo radio, de solo televisión, o me dedicaba a hacer comunicación empresarial. Hoy en día hasta el comunicador empresarial necesita tener un manejo de las herramientas, porque lo posible en el inmediato futuro es que va a tener que desarrollar productos que tienen una transmedialidad, o que tienen una posibilidad de convergencia, o incluso un ejercicio multimedia, donde va a tener que mezclar video, audio, texto, y todo eso pues es como una gran mixtura de procedimientos y de procesos, pero con un objetivo que es finalmente dar a conocer algo. El periodismo digital tiene unas características,
que ahora tienen más fuerza en virtud de lo que se construye. Entonces, por ejemplo, la característica de actualidad siempre va a ser propia del periodismo, es una característica permanente, pero hoy en día tenemos que pensar en términos de la instantaneidad, que hablaba ahorita. O sea, la instantaneidad es mucho más rápida que la actualidad. Entonces eso provoca cambios en los procesos y en las estructuras en las que se produce en un medio de comunicación. Hoy, por ejemplo, antes hablábamos de que había noticias internacionales. Hoy tenemos que hablar que hay noticias locales o noticias nacionales o regionales. Hoy en día tenemos que hablar en términos de la globalidad. Entonces hay noticias locales y hay noticias globales. Entonces incluso se habla de glolocales. O sea, lo que pasa en mi territorio cercano puede afectar el territorio grande, que es el territorio más amplio, o lo que pasa en lo global puede afectar mi territorio cercano. Cada vez los medios son, por ejemplo, una característica que ha cambiado muchísimo es el tema de lo visual. O sea, si bien teníamos fotografías, teníamos video, teníamos la posibilidad de ilustrar, hoy en día tenemos que hablar en términos de que se visualicen los datos. Cada vez la gente tiene ese ánimo de ser universal, de que no todos dominamos el mismo idioma. La infografía, por ejemplo, adquirió una fuerza impresionante. Y detrás de la infografía ya hoy hablamos de visualización inteligente de datos o visualización de datos simplemente. Y es esa posibilidad de que la gente, aún sin entender el idioma, leyendo los números que sí son universales y leyendo dibujos y formas, pueda entender cómo se va desarrollando una noticia. Antes hablábamos de un periodismo masivo. Hoy tenemos que hablar de un periodismo que es personalizado, porque casi que yo puedo decidir qué es las noticias que a mí me interesan. En mi periódico yo no quiero que me lleguen las noticias deportivas, yo simplemente diseño un periódico para mí. Entonces yo entro al computador y le digo que el colombiano no me muestre sino las noticias culturales que son de mi interés y las de política y no más. Entonces yo puedo hacer personalización del medio en función mía. Y eso sin contar las características que tiene por ser un medio digital. Me refiero pues al hipertexto del que hablamos ahorita, me refiero a la posibilidad de interactividad que ha propiciado que el ciudadano común participe. Antes el ciudadano lo máximo que podía hacer en un medio de comunicación era mandarle una carta al director y eso no era representativo de la ciudadanía que participaba. Hoy en día el medio puede verse incluso desbordado por la cantidad de opiniones que pueda generar en un chat o en un foro creado para tal fin con relación a un tema que está desarrollando. Pienso que es muy importante que empecemos a recuperar el tema de lo visual, lo que te decía ahorita. El cerebro visual es el que más grande tenemos, pero es el menos desarrollado. Y de pronto esto de los medios de las nuevas tecnologías nos han permitido evidenciar que el cerebro visual está subutilizado y que podría ser un potenciador del conocimiento de las nuevas generaciones. Hay cosas que del periodismo tradicional incluso yo recuperaría, o yo pienso que se puede recuperar, y los libros lo han enseñado. Por ejemplo, cuando todo el mundo pensaba que la pirámide invertida ya estaba desapareciendo, o el link de la noticia, o las preguntas, las 5 famosas W6, nos dimos cuenta que finalmente seguían siendo tan vitales como antes, porque esa es la estructura que me facilita a mí la redacción en internet. El tema está en cómo llevo yo a mi público a que profundices en esas preguntas a partir del hipertexto o de los enlaces que yo provoque en el texto, ¿cierto? Entonces, mira que las posibilidades son muchas. Lo otro es que tenemos que cambiar también el chip en el periodismo, el trabajo individual, lo que te decía también ahorita. O sea, el trabajo en internet, el trabajo virtual es un trabajo que recupera el tema de la cooperación, de la colaboración. Casi que hoy en día yo no tengo que estar en el mismo sitio que yo publico mi periódico, yo puedo escribir desde un lugar muy alejado e incluso puedo haber otro compañero en la ciudad de origen que me corrija y puede ser que las fotos me llegaron por otro lado de la ciudad. Entonces todo se va como concatenando hasta estructurar un producto periodístico, y yo creo que esa es una de las grandes cosas que hay que tener en cuenta en el proceso de la virtualización de los productos periodísticos.